lo que dice tu palabra y nosotros la creemos, Señor. Nosotros sabemos que lo que dice tu palabra es porque así es, Señor, porque tú lo has demostrado, Padre Santo, que tu palabra es vida, que tu palabra es verdad, que tu palabra transforma, que tu palabra cambia. Y queremos, Señor, esa palabra tuya que venga a transformarnos. Queremos ser cambiados por tu palabra, ser prosperados por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos en esta noche, Señor, y nosotros queremos escuchar atentamente tu palabra para obedecerla, para ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. El tema de esta noche, mis hermanos, es sal del sistema de Caín. Realmente le había puesto otro nombre y de último lo cambié porque realmente inclusive iba a poner como base aquel verso, lo tengo más adelante, pero aquel verso que dice el salmista: casi resbala mi pie al ver la prosperidad de los inicuos, de la gente mala. Y el salmista empieza a escribir y a decir: yo vi cómo la gente perversa, la gente impía prospera, y eso casi me hace caer. No es que se iba a tropezar y iba caminando y se tropezó, sino es dejar de seguir a Dios. A eso se refiere esa caída, es casi me caigo, casi resbalo, casi tropiezo y me quedo ahí tirado al ver que la gente mala es prosperada y que nosotros, los que buscamos a Dios, los que estamos ahí haciendo las cosas bien, dice el salmista, no nos va bien, no prosperamos. Claro, el salmista después recapacita, pero entonces por eso al principio lo había puesto así como decir, cuando los malos prosperan. Pero me gustó más sal del sistema de Caín. Y entonces quiero llevarlos a la palabra para que veamos cuál es el sistema de Caín. Dice Génesis capítulo 1 verso 27: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice entonces el verso 28: y los bendijo Dios y les dijo. Primer punto, Dios bendijo su creación, más bien bendijo al hombre. Los bendijo Dios y les dijo. Miren, esto es para qué dejó Dios al hombre en la tierra. Les dijo: sed fecundos. Eso significa den mucho fruto, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y ejerced dominio. Ese era el propósito de Dios. Dios quería que nosotros, los hombres, los seres humanos, tengamos dominio sobre la creación de Él. Digamos, toda la creación que Él hizo, lo hizo para después ponernos a nosotros ahí. Primero hizo Él todo y de último pone al hombre. Como quien dice, el hombre lo voy a poner acá para que disfrute todo lo que yo ya hice. Pero entonces dice: bueno, no quiero que después la tierra misma ejerza dominio sobre el hombre. Y muchas veces la tierra ejerce dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve terrenal y entonces se convierte en esclavo de la tierra. Pero entonces acá leí estos versos para que veamos cuál es el propósito de Dios por el cual nos puso en la tierra. Es ejercer dominio. Pero quiero llevarlos ahora acá a los descendientes de Adán. Entonces ahí aparece Adán y Eva. Y entonces sabemos que los primeros hijos que tuvieron después de haber salido del Edén, el Señor los echa del Edén por el pecado. Y entonces ya fuera del Edén, ya en la tierra, ellos tienen dos hijos, Caín y Abel. Pero miren cómo es la primera familia, ¿verdad? Ya media vez entró el pecado. Caín
mata a su hermano. Pero acababan de, bueno, ¿cuánto tiempo tenían de haber salido del huerto? No sabemos cuántos años, cuánto tiempo había pasado, pero ellos todavía recordaban esa cosa tan bonita en el Edén. Preguntémonos cómo era la vida en el Edén. En el Edén no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza, porque no se conocía ni lo bueno ni lo malo. Dios los había puesto en el Edén, un lugar separado de toda la tierra. Claro, el Edén era parte de la tierra, pero es como decir, en toda la tierra les voy a hacer un jardín, ustedes van a habitar en este jardín, pero aquí adentro de este jardín, aquí no hay muerte. Y de repente salen de ahí y conocen por primera vez lo que es la muerte, y sufren la muerte de un hijo. ¿Y quién lo mató? Su propio hermano. Entonces es una de las cosas que empiezan a sufrir. Y entonces por eso aquí no aparece Abel, porque en vez de Abel nace Set. Y entonces dice Eva, bueno, Dios me ha repuesto al hijo que murió. Entonces tenemos ahí Caín y Set, los dos hermanos. Pero entonces por el lado de Caín, que está de este lado, está Caín es el padre de Enoc. Ese Enoc no es el Enoc que nosotros hemos escuchado bastante, que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó y no vio muerte. Este es otro Enoc. Entonces, viéndolo del lado de Caín, tiene un hijo que se llama Enoc. Enoc tiene otro hijo que se llama Iral. Iral tiene otro hijo que se llama Mehujael. Y este tiene un hijo llamado Metusael. Y Metusael es el padre de Lamec. Entonces, eso es del lado de Enoc. Perdón, del lado de Caín. Ahora, del lado de Set, que Set es el que viene en lugar de Abel. Entonces viene Set, y Set tiene un hijo y le pone por nombre Enos. Enos le pone a su hijo, le pone Cainán. Cainán tiene un hijo y le pone el nombre Mahalaleel. Y Mahalaleel, cuesta decir ese nombre, hermano. Mahalaleel tiene un hijo que le pone nombre Jared. Y Jared tiene otro hijo al que se le llama Enoc. Este Enoc de este lado, este Enoc es el que fue arrebatado. Ahora, miren, para empezar, aquí hay dos líneas: Caín y Set. Caín, ya sabemos, es el asesino de su hermano. Entonces hay como decir una línea mala y una línea buena. Uno que rechazó a Dios y otro que va a buscar y va a seguir a Dios. Pero entonces vemos que los dos tienen hijos llamados Enoc. Y Enoc del lado de Set es el 1, 2, 3, 4, 5, es el número 6. Es el sexto hijo. En el lado de Caín es el bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, sí, es el quinto, sería acá. Y del lado de Caín es el primer hijo de Caín. ¿Qué significa eso, hermanos? O sea, aquí hay cositas que hay que irlas entresacando. Eso de que Caín a su primer hijo le ponga Enoc, y es que Caín va a representar el lado de las tinieblas. Y entonces quiere decir que, miren, el enemigo conoce bien los planes de Dios. El enemigo sabe lo que Dios va a hacer en el futuro. Lo conoce bien porque conoce bien de Biblia. Entonces sabe bien de las cosas futuras. Pero entonces como el enemigo sabe lo que Dios va a hacer en el futuro, entonces lo que hace es adelantarse. Adelanta las cosas para engañar al mundo. Entonces así como miren cómo son las cosas. Jesús ya estaba escrito que Jesús iba a nacer de una virgen. Eso lo sabemos, ya estaba escrito. Pero ¿por qué en el Antiguo Testamento aparece este hombre, ¿cómo se llamaba aquel? Ay, Dios mío,
el que era cazador delante de Dios. Nimrod. Aparece Nimrod, que es enemigo de Dios. Pero entonces después dice que Nimrod muere y se va al sol, y entonces se convierte en el dios sol. Y entonces la esposa dice que era virgen y que su esposo lo vino a visitar y concibió, así como por obra del Espíritu Santo, cuando va a pasar con María. Entonces esta mujer se convierte en la madre de los dioses. Y, o sea, el enemigo todo lo copia y se adelanta para engañar al mundo, para engañar a la gente. Entonces aquí también hace eso. Pero ahorita solo estoy poniendo una base. Veamos ahí los nombres del lado de Caín, del lado de Set. Y entonces quiero llevarlos ahora a Génesis capítulo 4, verso 16. Y entonces dice la palabra, ya cuando Caín mata a Abel, miren, le da muerte a su hermano, y entonces viene Dios y le reclama de la muerte, y entonces Dios le dice, vas a ser errante. Y entonces Caín dice, pero cualquiera me va a matar entonces, porque de plano había matado, y el que había matado, la sangre iba a ser vengada. Pero entonces dice, bueno, Dios lo marca para que nadie lo mate, pero él tiene que salir huyendo, se va como fugitivo. Y entonces dice, y salió Caín de la presencia del Señor. Eso significa, se alejó de Dios. Se alejó de Dios. Y dice, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces vamos a empezar a ver la línea de Caín. Dice el verso 17, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Ahí es donde nace Enoc. Enoc, el que nada tiene que ver con el otro Enoc que es arrebatado. Y dice, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Número uno, primera cosa que vemos acá, de la línea de Caín. Miren, ahorita vamos a empezar a ver cómo es que la descendencia de Caín va a empezar a convertirse en un monopolio. Porque para empezar, sale Caín, llega a un lugar, no sé si se casa, ¿verdad? Pero la cosa es que tiene una mujer, digamos que se casa y tiene un hijo. Nace su hijo, le pone Enoc. Entonces dice ahí, edificó una ciudad. Primera cosa que hace Caín, edificar una ciudad. Eso no es aquello de decir, voy a hacer una mesa, voy a hacer qué sé yo, voy a hacer un corral, no, edificar una ciudad no es cualquier cosa. Es algo que se necesita sabiduría, se necesita inteligencia, se necesita trabajo fuerte. Es edificar una ciudad. Hizo una su ciudad. ¿Qué tamaño la hizo? Saber, pero le puso el nombre de su hijo. Entonces, primera cosa que hace, una ciudad. Luego, en el verso 18, a Enoc le nació Irad. Ese Irad, ese es entonces nieto de Caín. Entonces dice, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Era el dibujo el esquema que les tenía al principio. Ahí toda la descendencia de Caín. Entonces dice el verso 19, aquí aparece Lamec, ¿verdad? Ahora el verso 19 dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Otra cosa que aparece acá, hermanos. Recuérdense, lado de Caín, lado malo. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí aparece entonces adulterio. Y ustedes van a decir, no, pero es que en aquel tiempo era permitido. Ahí todavía no. Él empezó con eso. A Adán le dieron una esposa. No le dieron 2 mujeres, le dieron una.
Cada uno tenía derecho a tomar una mujer. Pero viene y entonces dice, no, yo voy a agarrar dos. Entonces ahí empieza ya, o sea, aquí se va a ir viendo cosas de pecado. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Entonces, en el verso 18 nos da los nombres de los hijos de Caín. Ya lo vimos, ahí dice Enoc, Irad, y aparecen los otros nombres ahí. Pero entonces, Irad, ¿qué significa Irad? Irad significa fugitivo. Miren pues, viene Caín. Caín tiene a su hijo Enoc, pero Enoc decide ponerle nombre a su hijo. Entonces, para ellos allá lo entendían bien. A nosotros decimos, le puso irado. No, si lo ponemos en español sería, le puso fugitivo. ¿Y quién es un fugitivo? ¿A quién se le llama fugitivo? A alguien que hace cosas malas y que está huyendo de la justicia. Entonces, como decir, mi hijo va a ser un hombre malo y va a andar huyendo de sus maldades, va a andar huyendo de la justicia. Pero eso tiene mucho que ver con su abuelo. Su abuelo era Caín. ¿Y Caín qué era? Mató a su hermano y entonces salió huyendo. Caín era fugitivo y su nieto también ahora lo convierten desde nacimiento en un fugitivo. El otro hijo de Caín, que era, aquí en hebreo es Mehujael, pero es Mehujalel, dice, su nombre significa golpeado por Dios. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? ¿Qué somos nosotros de Dios? Amados. Con amor eterno te he amado. Y este es golpeado por Dios. Su nombre también significa golpear o frotar. Significa borrar, alisar, deshacer, destruir, exterminar. Significa raer. Entonces, desde ahí se va viendo que solo con el nombre es, este es mi hijo, va a ser destruido, va a ser arrancado, va a ser exterminado, va a ser un fugitivo. Bueno, este no era golpeado, fugitivo era irado. Entonces dice Génesis capítulo 4, verso 20. Ya vimos más o menos la idea de los hijos que tuvo Caín. Génesis 4:20 dice, y Ada era una de las esposas de Lamec, y dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Qué hace esta gente? Miren, habitan en tiendas, quiere decir que la gente de antes no habitaba en tiendas. Entonces para empezar, Caín, ¿cuál fue el trabajo de Caín? A ver si se recuerdan. ¿Cuál fue el trabajo de Caín? ¿Qué trabajo importante hizo Caín? Es que yo necesito eso, hermano, necesito poner esta base. ¿Qué hizo Caín? Edificó una ciudad. Eso es un trabajo de arquitectura, de ingeniería y un trabajo avanzado. Construir una ciudad. Estos habitan en tiendas, empezaron a construir casas. Para ese tiempo eran las casas. Criar ganados. Hermanos, en aquel tiempo existían todos los animales en el campo. Pero si de ahí dice criar ganados, quiere decir que los capturó, los agarró, los domesticó.
domesticó los animales. ¿Y para qué los iba a criar él? Podríamos decir, se convirtió en un carnicero. Era el que, digamos, si nadie consumía eso, ¿para qué lo quería? O sea, se convirtió en un empresario. Se convirtió en alguien poderoso, que era el proveedor de ganado. Necesitaban camellos, él tenía. Necesitaban carne de vaca, él tenía. O sea, crió ganados. Entonces, un empresario o un finquero, no sé cómo le llamaríamos ahí. Pero entonces, miren, quiero que veamos cómo la gente mala, cómo la gente que no busca de Dios, la gente que no es temerosa de Dios, construyen ciudades. No quiere decir que los cristianos no lo pueden hacer. No estoy diciendo que solo la gente mala lo hace, sino aquí aparece gente mala, gente que no tiene a Dios en su vida. Así, Caín salió de la presencia de Dios, dejó a Dios por un lado, le dio la espalda a Dios y se fue lejos de Dios. Y se va lejos de Dios, construye una ciudad. Y entonces su familia empiezan, mis hermanos, aquí a criar ganados, comienzan a construir tiendas o casas. Dice el verso 21: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Estos son músicos. Ellos inventaron la música. Claro, la música primero estuvo allá en el cielo. Pero hermanos, no se menciona antes de ellos. No se menciona en la Biblia a alguien más que tocara instrumentos. Ellos fueron los primeros en tocar instrumentos. Entonces, entretenimiento, ahí están ellos. Construcción, ganadería, entretenimiento. ¿Alguien quería hacer su fiesta? Vayan a buscar a Caín. Páguenle a Caín. ¿No? Y hermanos, de la línea de Set no dice nada. No dice nada. De la línea de Caín sí nos da detalles de cada uno. Fue padre de los que tocan arpa y flauta. Verso 22. Y Sila, la otra esposa de Lamec. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Alguien sabe cuándo comenzó la época de hierro? Porque dan una fecha hace poco. Y esto nos lleva hasta los inicios de Génesis. O sea, desde la antigüedad, desde Génesis, ya había gente que trabajaba. Miren, aquí para descubrir el hierro trabajaron tanto para poder sacarlo de la tierra. El bronce, eso ya lo hacían ellos. Ellos lo descubrieron, ellos lo trabajaron. Ahí dice artífice. No es cuestión de simplemente encontró un pedazo no, él lo trabajaba. Eran expertos en trabajar con bronce y hierro. Hermano, ¿qué le dejaron? La pregunta es, ¿qué le dejaron a los cristianos? Porque esta es gente que está lejos de Dios. Entonces, yo digo, razón tenía el salmista cuando dice, casi caigo, cuando vi a los impíos cómo prosperaban. Entonces, aquí nos deja ver, mis hermanos,
bueno, dice, después dice, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Da un nombre, aunque no dice qué hizo. Solo con el hecho de dar nombre ya le da importancia. Muchas mujeres no tienen nombre en la Biblia. Hay mujeres que, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la mamá de Sansón? ¿Cómo se llamaba la mamá de Sansón? No da nombre. No da nombre. Dice la esposa de Manoa. Y no hay nombre. Y aquí le ponen nombre a algo importante. Su nombre tiene, solo habría que buscar el significado del nombre. Va, entonces, miren, ahora, entonces ya vimos constructores, ganaderos, músicos, expertos en hierro y bronce. Toda la demás gente, hermanos. Si ellos eran los expertos en todo eso, todos los de la línea de Set querían hierro, ¿qué tenían que hacer? Ir a donde Caín. Querían ganado, ir a donde Caín. Querían músicos, vamos allá con Caín. Entonces dice Lucas capítulo 16 verso 8: y alabó el amo al mayordomo. ¿Qué clase de mayordomo? Malo. ¿Y qué recibió el mayordomo malo? Alabanza. O sea, no, es que, no, y lo que sigue después, miren, hermano, por haber hecho sagazmente. Astutamente. Entonces sigamos leyendo. Por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, los hijos de las tinieblas, los que no tienen temor de Dios, los del mundo, son más a la gran, hermano, son más sagaces que los hijos de la luz. Vea que no le habíamos puesto atención a eso. El amo está alabando al mayordomo. Él sabe que el mayordomo no hizo nada bueno. Él sabe que es que el mayordomo había sido corrupto, y entonces dice el amo: a este lo voy a despedir. Lo voy a despedir porque no me está entregando bien las cuentas. Y el mayordomo dice: mi jefe me va a despedir. Voy a empezar a ganarme a sus clientes. A cuando me despida, me quedo con la clientela de él. Entonces no hizo nada bueno. Pero el amo dice: de verdad que fue bien astuto. Y entonces dice: la gente del mundo, parafraseando, la gente del mundo es más sagaz, es más astuta que los hijos de Dios. Pero no está diciendo que son más pecadores, está diciendo más astuto. ¿Qué es eso? ¿Será malo ser astuto? Es que tenemos que actuar con astucia, pero con buenas intenciones. O sea, esto lo llevamos ahora a nuestra vida, viendo todo lo que ya vimos de los cainitas, constructores, ganaderos, músicos, como diríamos de ella, expertos en hierro y en bronce, y los de Set, consumidores. Entonces pasémoslo a nosotros.
no es posible, no es posible que la gente del mundo tenga mejores empresas que los cristianos. Si Dios nos puso a cabeza y no por cola, no está bien, hermano, no está bien que la gente del mundo tenga los mejores puestos en las empresas y los cristianos estén abajo. No estamos envidiando. No se trata de envidia. Ahí dice, es que los del mundo son más astutos, son, perdón hermanos, son más pilas que los cristianos. Muchas veces nosotros como cristianos nos acomodamos tanto, no todos, pero hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que se acomoda. No, ya, yo estoy bien ahí con el sueldo que tengo. Y tal vez el Señor quiere que pongas una empresa, que empieces a trabajar por tu cuenta. No, es que mejor poco pero seguro. Y la gente del mundo dice, yo me tiro al agua, de algo voy a salir. Son más astutos. ¿Y nosotros por qué no? ¿Por qué nosotros siempre vamos a estar así como que, no, mejor tranquilo? Entonces ahí es donde tengo el Salmo 73:2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Justo lo que hemos visto de Caín. Cuando uno sigue leyendo ahí ese salmo, él nos va a dar algunos detalles, pero no quita lo que realmente está ahí. Eso no lo quita. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿quién me explica qué pasa en ese salmo? ¿Qué dice el salmista ahí? Creo que este no es David, creo que este es Asaf. ¿Qué dice después de eso? Así parafraseado. Porque él sigue hablando ahí. Primero, no, y si lo buscamos, hermanos, ay Dios, lo que dice después a mí me sorprendió. No quise poner todo, pero realmente vale la pena leerlo. Salmo 73, vamos a ver. Dice el 4, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a los otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren, a esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y más adelante es donde él ya entra en razón. Dice el verso 16, traté de entender por qué los malvados prosperan. O sea, no está diciendo no está negando que los malvados prosperan. Lo reconoce, sí, los malvados prosperan, pero quiero entenderlo, dice él. Quiero entenderlo. Y entonces dice, entonces entré
vamos a ver, traté de entender a los malvados, eh, por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Verso 19, al instante quedan destruidos totalmente y consumidos por los terrores. Ahí lo dejo. Los malvados sí prosperan. Con esto no estoy diciendo que nos vamos a hacer malvados, ¿no? Los malvados sí prosperan. Y entonces dice, pero cuando él trató de entender y cuando entró al templo, recibió revelación y entonces el Señor le mostró, los malvados prosperan, pero cuando caen, ahí se destruyen. Entonces, miren pues, ahora quiero que veamos Génesis capítulo 8, verso 15. Aquí, miren, de toda la línea de Set, nos va a hablar de que Set engendró a fulano y fulano engendró a fulano y va a decir cuántos años vivió cada uno, pero no nos dice, por ejemplo, Set tuvo un hijo llamado Enos. No dice ahí, por ejemplo, y Enos fue uno que, qué sé yo, hacía pozos. No dice nada. No hicieron nada. No hicieron nada. Entonces viene Dios y ya la línea de Caín como que ya se convirtió en una estructura poderosa. Ellos trabajaban todo. Tenían la industria del hierro, la industria musical, tenían de todo. Crecieron, se hicieron ricos, se hicieron poderosos. Pero entonces en Génesis 6 dice que la gente empezó a multiplicarse y la maldad empezó a crecer. ¿Se imaginan? A la línea de Caín. Gente mala. ¿Cómo era Caín? Asesino. ¿Cómo era su nieto? Otro fugitivo. Entonces eran malvados. Y esa gente malvada y poderosa, ¿cómo han de haber vivido? Y entonces se empezaron a multiplicar, empezó a crecer, ellos se multiplicaron, se hicieron poderosos. Y aparte de eso, dice la palabra que vinieron ángeles caídos y vieron a las mujeres y vieron que eran mujeres bonitas, y entonces dejaron sus cuerpos celestiales para venir y casarse con las mujeres y tener hijos. Y entonces nacieron los giborines y hermanos, gigantes. Y se pervirtió la tierra. Y entonces viene Dios y dice, voy a destruir la tierra. Y entonces le dice, es cuando busca a Noé y le dice a Noé viene de la línea de Set. Y entonces le dice a Noé, construye el arca porque voy a destruir la tierra. Y entonces Noé le hace caso porque es justo. Es justo, pero no dice que Noé tenía una empresa grande. Bueno, por orden de Dios construyó el arca. Entonces Noé se convierte en un carpintero, en un barquero, no sé qué, ¿cómo lo podríamos llamar ahora? Él hizo el mejor barco del mundo, pero por orden de Dios. Por su iniciativa no lo hizo. Pero entonces Dios le dice, construye un arca y le da la orden, los detalles y todo, cómo lo tenía que hacer. Y se meten al arca, viene el diluvio y se acabó la línea de Caín. Entonces a eso voy. Ellos por su propia mano, por su propia cuenta, crecieron. Por sus propias fuerzas. Pero ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es el sistema de Caín? Es, yo puedo, si yo lucho, yo crezco, si yo trabajo duro, yo gano. Y aquí Dios no tiene nada que ver.
Sin Dios, yo puedo convertirme en un ganadero. Sin Dios, yo puedo tener la industria de la música, del entretenimiento. Sin Dios, yo puedo construir casas, yo puedo construir ciudades. Es lo que el mundo hace. Pero Dios fuera de la vida. Ese es el sistema de Caín. Entonces, por eso mi tema es: sal del sistema de Caín. No nos metamos en el sistema de Caín, aquello de yo lo voy a lograr yo solito. Cuando nos metemos al sistema de Caín, dejamos de orar, dejamos de servir a Dios, dejamos de leer la palabra, dejamos de adorar, dejamos la alabanza y empezamos y yo lo voy a hacer solo. Entonces, ¿se puede lograr? Sí, sí se puede. Pero viene Dios y nos pone un límite y dice: ahora te voy a demostrar que sin mí se termina todo. Entonces, hermanos, nosotros busquemos de Dios, pero no seamos de los que buscamos a Dios, servimos a Dios y no trabajamos. Trabajemos duro. Trabajemos duro, esforcémonos, luchemos, mejoremos lo que ya tenemos. Me gusta cuando los patojos salen de diversificado y dicen: ya me voy a meter a la universidad y voy a seguir, y cuando van re bien en la universidad y bien en la universidad y bien aquí. Es trabajo duro, hermanos. Trabajo duro. No es solo de como el Señor ya viene y ahora me voy a dedicar a servirle al Señor. El Señor jamás dijo eso. El Señor quiere que trabajemos duro, que, hermano, que tengamos metas. No solo la meta de, como dijo Pablo, una cosa hago, prosigo al blanco hacia la meta del supremo llamamiento. Eso en lo espiritual, pero no es solo espiritual, también tenemos que tener los pies en la tierra. Y entonces, en los pies en la tierra, ¿qué voy a hacer aquí en la tierra? Va. Una meta espiritual: prosigo al blanco, seguir a Cristo, ir hacia allá. Sí, somos sacerdotes, pero también el Señor nos hizo reyes. Entonces, como reyes tenemos que tener bien los pies en la tierra y mover todo lo terrenal. Por eso Dios dijo: te he puesto por cabeza y no por cola. Entonces, luchemos porque nuestra familia crezca, que nuestra familia avance, que avance en lo espiritual y que avance en lo secular, en lo terrenal. Avancemos, no nos estanquemos. Entonces viene, ahorita quiero, en los poquito tiempo que me queda, quiero que veamos ahora la línea de Set. Pero aquí vimos 10 generaciones de Caín. De Caín hasta donde dice: y su hermana se llamaba Naama, hasta ahí hay 10. Y los 10 que están del lado de Set, ahorita se los voy a mostrar quiénes son. Pero los primeros 10 no hicieron nada. Y entonces dice Génesis 8:15: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Verso 17: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, todo reptil que se arrastra, sacarás contigo. Y dice: y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Otra vez el Señor volviendo a decir: hay un propósito para ustedes. Fructifiquen, den fruto, multiplíquense, tomen la tierra. Esa es la orden. Eso se lo dijo a Adán y a Eva. Pero eso se terminó en el diluvio. Y los únicos que quedan ahora es Noé y su familia. Este es un segundo Adán. Y entonces viene Dios y le dice: mira,
Y aquí vas a comenzar otra vez igual como empezó Adán. Multiplícate, fructifica, llena la tierra. Y entonces dice en el capítulo 9, verso 20: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahí paremos. ¿Cuánta tierra era para Noé? ¿Cuánto le dieron a Noé? ¿Le darían una parcela? Toda la tierra, hermano. Toda la tierra. ¿Cuánta tierra agarraría Noé para plantar una viña? Como decir, voy a tomar ese jardincito, ¿va? Plantó una viña, hermano. Es que ese Noé no la hace. Plantó una viña teniendo toda la tierra. Miren, mi suegro tenía decía algo que a mí me deja mucha enseñanza. Mi suegro decía que, bueno, él nunca tuvo tierras propias, pero él siempre sembraba. Entonces alquilaba tierras. Alquilaba tierras, y de esa tierra que alquilaba él sembraba, sembraba de todo lo que pudiera soportar ese pedacito de tierra que alquilaba. Y entonces él decía, por ejemplo, miraba algún terreno así grande, decía, mi terreno grande que estaba abandonado, decía, si ese terreno fuera mío, yo le sembraría esto, le sembraría aquello, le sembraría aquello, y qué no hiciera yo con esa tierra, decía. O sea, tenemos los recursos, pero a veces no los usamos. Noé tenía toda la tierra y siembra un pedacito. Siembra un... Y entonces aquí hay un detalle también que les voy a mostrar. Dice, y bebió del vino. La palabra ahí más conocida sería, y se emborrachó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y entonces eso dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Eso es típico, lo primero, ¿va? Plantó una viña, recogió el fruto de su viña y se lo comió, se lo bebió. Yo no sé si le voy a caer a alguien, hermanos, pero a veces somos de aquella gente que le pagan hoy y mañana ya no tiene nada. No porque pagó sus deudas, se lo fue a comer todo de un solo. Miren, yo conocí una familia, por ponerles un ejemplo. Yo conocí una familia, ellos pasaban penas para comer cada día. Y a veces tenían para frijolitos, otras veces solo tortilla con sal. Y entonces una vez, yo en ese tiempo vivía solo. Una vez yo les dije, ellos eran 3 nada más. Yo les dije, los invito a cenar. Yo tenía una bolsa de salchichas, tenía un cartón de huevos y no recuerdo qué más tenía. Los invito a cenar, les dije. Pero eso sí, le dije a la señora, pero eso sí, cocinas tú porque yo no voy a cocinar, ¿verdad? Y yo, con tal de que me hicieran mi cena así también, ¿verdad? Yo pongo todo, pero me cocinan a mí, dije yo. Y cuando yo veo, había hecho el cartón completo de huevos y la libra de salchichas, o más de las libras, a ver cuánto era. Cuando me sirven el montón, así un volcán de huevo con salchicha, cada uno con su volcán. Padre Santo, dije.
hoy tengo, hoy me lo termino. Eso es, recibe la gente su sueldo y le dice: mi amor, me pagaron hoy, vámonos a comer a tal parte. Yo no digo que sea malo salir a comer. Es malo que se lo vaya a comer todo y no pague lo que debe y no piensa en que el mes le quedan 30 días todavía para que le faltan. Eso hizo Noé. No solo sembró solo un pedacito de tierra, y cuando recoge la cosecha se dan emborrachada. Y no solo se dan emborrachada, sino que provoca la maldición para su hijo. Se desnudó en su casa y entra el hijo menor, que se llama Cam. Y ahí nos da un detalle: Cam es el padre de Canaán. ¿Dónde estaba? Cam es el padre de Canaán. Y entonces dice que Cam vio la desnudez de su padre y salió a contarlo a sus hermanos. Pero en el verso 23 dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Entonces después nos va a decir, más adelante tengo el verso, nos va a decir que entonces Noé maldijo a Canaán. El hijo es Cam, el nieto es Canaán, y Noé maldijo a Canaán. Se los voy a buscar de una vez, está un poquito adelante. Génesis 9:24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. El que saber qué le hizo, porque ahí dice, supo lo que le había hecho su hijo. O sea, no solo lo vio desnudo, le hizo otra cosa. Y entonces dice, cuando él se despertó, se dio cuenta de lo que le había hecho su hijo. Y entonces maldijo, no maldijo a Cam, maldijo a Canaán. Y bendijo a Sem. Pero Sem es su hijo. Es su hijo el que va a tomar la línea de Set. Pero, hermanos, esto también nos deja otra enseñanza. Cuando la familia de Noé sale del arca, Dios los bendijo. Dios bendijo a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Dios los bendijo. Por eso Noé no puede maldecir a Cam, porque era bendito por Dios. Eso quiere decir que a nosotros no nos pueden maldecir cuando ya tenemos una bendición de Dios. Entonces, como no pudo maldecir a su hijo, maldijo a su nieto. Wow, pero entonces volvamos acá. Los descendientes de Sem. ¿Quién es Sem? Uno de los hijos de Noé. Y entonces dice, los descendientes de Sem, nos da ahí todos los nombres. Y el número 10, para no leer todos, el número 10 es Abraham. Y Abraham, vamos a ver, dice, entre los hijos de Sem está Taré, y Taré tuvo 3 hijos: Nacor, Abraham y Harán. Y de Abraham ya sabemos que nació Isaac. Entonces dice Génesis 15:1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. El verso 5 dice: lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo:
así será tu descendencia. Entonces viene Dios, ya destruyó a Caín. En el diluvio se terminaron todos, no quedó nadie. Y entonces toma a Abraham, que es de la línea de Set y de Sem, del hijo de Noé, y entonces lo bendice. Y entonces vamos a ver Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces Dios le dice: yo te quiero bendecir, yo te voy a convertir a ti en una nación grande, pero necesito que hagas una cosa. Y eso nos lo está diciendo el Señor ahora, hoy. Necesita el Señor que hagamos hoy una cosa: vete de tu tierra. ¿Qué significa eso? Le está diciendo: vete del sistema de Caín. Vete del sistema de Caín, porque el sistema de Caín es aquel que yo puedo hacer todo, yo puedo enriquecerme, yo puedo trabajar, yo puedo tener mi empresa, yo puedo ser ganadero, yo puedo ser de todo, y puedo ser constructor, puedo hacerme millonario si quiero, pero sin Dios. No quiero a Dios en mi vida. Y entonces Dios le dice a Abraham: yo te quiero bendecir, pero necesito que te salgas de ese sistema. No quiero que seas de aquellos que me voy a enriquecer, pero no voy a tomar en cuenta a Dios. Y entonces le dice en el verso 2: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Eso lo dice la palabra, que seamos prosperados. Solamente que no hagamos lo que digamos, que tengamos presente Deuteronomio 8:18. No lo tengo ahí, pero ustedes lo tienen ahí. Deuteronomio 8:18. Mejor se los leo con todo el 17. Miren, es que cuando lo hago no lo quiero poner, y cuando no lo tengo me hace falta. Vamos a ver dice el verso 17. Vamos a ver. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Ese es el sistema de Caín. No vayas a decir que por tu fuerza, que por tu poder, que por tu inteligencia. No vayas a decir que porque madrugas. No vayas a decir que porque te fajaste. No digas que es tu poder lo que te dio la riqueza. Dice el verso 18: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es, eso no se nos olvide, hermano, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Entonces Dios no quiere que seamos pobres. Él nos da poder, Él nos da la inteligencia, nos da las herramientas, ya nos bendijo. Y entonces dice el verso 19: y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, si alguna vez se te olvida que Él es el que te da el poder, entonces dice al final: ciertamente perecerás. ¿Saben lo que está diciendo? Si se te olvida, te voy a destruir. ¿Cómo destruyó a Caín en el diluvio? Entonces, ¿cuál es el sistema de Dios? ¿Cuál es el sistema de Dios? Ya vimos el sistema de Caín. Todo lo puedo hacer yo, pero de un solo Dios los destruye.
¿Cuál es el sistema de Dios? Génesis capítulo 1, versos 3 al 5. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Tres frases que necesito que las veamos hoy relacionado con el sistema de Dios. Número uno, y dijo Dios. Y habló Dios. Y la palabra de Dios sonó, se escuchó. Y vio Dios. Y la tercera, y llamó Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? Que nosotros queremos estar en el sistema de Dios, salirnos del sistema de Caín y meternos al sistema de Dios. Bueno, entonces primero empecemos por hablar. Y entonces le dicen a Josué: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Siempre vas a estar hablando la palabra, la palabra, la palabra. ¿Y qué pasa cuando hablamos la palabra? Porque el oír hace que entonces veamos. Primero hablamos, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Dios me va a bendecir, Dios me va a levantar, Dios va a levantar mi negocio, Dios me va a dar sabiduría, yo voy a salir adelante con esto y yo voy a ganar mi título. Yo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. De tanto que lo hablo, que lo empiezo a ver espiritualmente. Entonces ya lo empiezo a ver, y cuando yo lo veo, le doy un nombre. Y cuando nosotros lo vemos y le damos un nombre, Dios lo cumple. Pero muchas veces queremos decir: Dios me va a sanar, pero no lo vemos, porque no lo creemos. Y entonces no podemos decir: no, si yo ya soy sano, el Señor ya me sanó, porque no lo hemos visto. Y no lo hemos visto porque no lo hablamos. Entonces, el sistema de Dios es: habla la palabra, habla la palabra, habla la palabra, repite la palabra, repite la palabra. Y de tanto repetirlo, lo vas a empezar a ver con tus ojos espirituales. Y después de verlo con tus ojos espirituales, tus ojos físicos también lo van a ver. Así que en el nombre de Jesús, salgamos del sistema de Caín. Por eso le dicen a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, porque ellos están acostumbrados a vivir el sistema del mundo, a vivir el sistema de Caín. Yo te voy a enseñar a vivir bajo este sistema. En el nombre de Jesús. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra se haga rema en nuestro corazón, que podamos vivir tu palabra, Señor, y que podamos hacer nuestro el sistema tuyo, papito. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.